Hablamos con nuestro Dios. Señor, queremos reconocer que vos sos grande y nosotros somos pequeños. Vos sos santo y nosotros somos pecadores. Vos sos bueno y nosotros somos malos. Tenemos un corazón caído, contaminado por el pecado. Vos sos soberano, controlás todas las cosas y nosotros no podemos controlar, Señor, el día en que vamos a morir. Así que nos acercamos a este Dios santo, 3 veces santo, perfecto. ¿Cómo podemos acercarnos a un Dios tan grande, tan santo, siendo nosotros pecadores y pequeños y sin poder controlar que nuestro próximo latido de corazón suceda? Venimos a un Dios que quiere relacionarse con nosotros a través de su Hijo. Vos enviaste a tu Hijo Jesucristo con un propósito: salvarnos de nosotros mismos. Enviaste a tu Hijo para tomar nuestro lugar, para tomar nuestro castigo que nos correspondía a nosotros, para que nosotros respondamos a ese mensaje, a ese evangelio, a esas buenas noticias, no con un esfuerzo humano, no con un intento de sumar puntos con vos, sino con un reconocimiento de que no tenemos nada que ofrecerte, pero venimos en arrepentimiento, venimos con las manos vacías, aceptando el regalo que vos nos ofrecés en la persona de Jesucristo, de vida abundante y de vida eterna. Señor, que hoy, si nunca hemos hecho eso, que hoy sea una realidad ese paso de fe. Y que para aquellos que hemos hecho eso queremos disfrutar y recordar esa preciosa realidad, Señor, a medida que abrimos tu palabra. La estudiamos, buscamos entenderla a la luz de esta relación que vos has establecido por medio de Jesucristo para darnos una vida con vos, acá y para siempre. Gracias, Señor. Bendice ahora el tiempo de los niños, utiliza tu palabra en sus vidas, utiliza tu palabra ahora con los adultos y que salgamos distintos a cómo entramos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días. Te damos la bienvenida si nos estás visitando. Nos alegra mucho tener tu visita. Estamos estudiando el libro de Proverbios. No sé cuántos tienen su señalador, pero hasta ahora venimos resumiendo cada mensaje con una palabra clave, un verbo, un imperativo, un mandato, que resume el mensaje para recordarnos, a medida que lo tenemos en nuestras Biblias, recordarnos. Quedaron algunos, si después querés, que nos quedan algunas copias, después podemos repartirlas. La idea es que vos puedas recordar de qué se trata el mensaje mirando la palabra. Entonces, en el primer mensaje vimos teme. Hablamos de qué es el temor al Señor, que es el principio de la sabiduría. Que el temor del Señor tiene que ver no con un miedo, sino con un asombro de la realidad de quién es Dios. El temor de Dios en el Antiguo Testamento es equivalente al Nuevo Testamento del nacimiento nuevo, de una relación con Dios a través de Jesucristo. Y que la relación con Dios es el principio de la sabiduría. Dejamos ese fundamento para todo el libro de Proverbios. Es el versículo, la llave para entender el libro. Después estuvimos mirando Proverbios 4:23, otro pasaje clave, el segundo pasaje más clave del libro de Proverbios. Guarda tu corazón sobre todas las cosas, porque de él mana la vida. Y hablamos de qué era el corazón, que es la fuente de las emociones, los pensamientos, las decisiones. Gobierna todo, y que eso nosotros necesitamos guardar y proteger esa fuente, que de ahí brota todo. Después hablamos de beber, de tu propia cisterna, la idea del matrimonio, el sexo dentro del matrimonio, que es el diseño de Dios. Fuera de eso, no es lo que Dios diseñó, y estamos en peligro cuando bebemos fuera de ese contexto. Y que la idea de este pasaje era que en el matrimonio necesitamos cultivar la relación, cultivar la intimidad, como protección también en contra de la infidelidad. Y después en el Día de la Madre, la palabra clave fue alaba.
la idea de que debemos alabar públicamente, esposos, a nuestras esposas, animarlas en las áreas que ellas están creciendo, las cualidades de la mujer, Proverbios 31. Y hoy entonces vamos a mirar, veo a la hormiga. Y es interesante, a mí me asombra lo relevante que es la Biblia, porque son temas que tienen que ver con todas las cosas básicas de la vida. La relación con Dios fue el primero, el segundo también, el tercero tiene que ver con el matrimonio, el cuarto también de alguna manera. Hoy vamos a ver algo que tiene que ver con la pereza, la semana que viene vamos a ver algo que tiene que ver con la crianza, y la otra semana vamos a ver algo que tiene que ver con el uso de nuestras palabras. Todas cosas muy relevantes que cada uno de nosotros vivimos en el diario vivir. Así que hoy vamos a mirar Proverbios 6 al 11. Según un libro que fue escrito en el año 1979, el mercado de equipamiento de ejercicio fácil estaba vendiendo $100 millones en aquel entonces, en todo tipo de aparatos para que el cuerpo haga ejercicio y pierda peso con el esfuerzo mínimo del individuo. Uno de los ítems era unos jeans que te hacían perder peso. Estaban hechos de plástico. Después de ponértelos, se inflan y se usan como por media hora. Los pantalones trabajan atrapando el calor del cuerpo entre el material y la piel, y el calor supuestamente va quemando la grasa. ¡Qué locura! No sé cuántos han visto esas máquinas que se venden normalmente en la televisión, que se ponen alrededor de la panza o en algún otro lugar del cuerpo y vibran, y la idea es que vos no tenés que hacer ejercicio. La máquina hace el ejercicio por vos y hace que vos tengas los resultados como si hubieras hecho ejercicio, pero vos podés estar mirando la tele mientras que la máquina hace el esfuerzo por vos. Y lo increíble es que la gente compra estas cosas. Nos encanta la idea de encontrar un supuesto atajo, de lograr algo que normalmente requiere el esfuerzo para lograr un resultado, pero sin tener que hacer el trabajo. Nos encanta la idea de encontrar, poder tener el conocimiento sin tener que estudiar, pasar el examen sin tener que esforzarnos, tener el título sin tener que estudiar en la universidad o en la secundaria. Somos perezosos, esa es la realidad, somos perezosos. Proverbios, el libro de la sabiduría, en el diario vivir nos habla de otro elemento importantísimo para vivir una vida sabia: evitar la pereza. Evitar la pereza. Ser disciplinado, prever y planear anticipadamente. Y mirando el pasaje que Roger nos leyó, quiero rescatar dos cosas que podemos mirar en el texto. Lo primero, la primera exhortación: adquirí sabiduría observando e imitando la iniciativa, disciplina y la preparación anticipada de la hormiga. Adquirí sabiduría observando e imitando la iniciativa, disciplina y la preparación anticipada de la hormiga. Entonces el texto se dirige a una persona, al perezoso. Mira la hormiga, perezoso. Y la idea es que en un sentido todos nos sentimos identificados, porque todos luchamos con la pereza. Así que este mensaje es para vos, perezoso. Para mí, perezoso. ¿Quién es el perezoso? Bueno, esta palabra aparece solamente en el libro de Proverbios, en el original. Aparece 14 veces. Algunas referencias, no les refiero a todas, pero algunas. Proverbios 10:26 dice: como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, una comparación, un símil, así es el perezoso para quienes lo envían. Y la idea es que el vinagre tiene un sabor amargo, el humo irrita los ojos, y la idea de este versículo es que es molesto porque no cumple sus responsabilidades.
genera molestia para la persona que depende del perezoso para hacer algo y no lo hace. Otro proverbio dice: el camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. Y ahí hace justamente un contraste entre el perezoso y el justo. Es decir, el camino del justo, el camino de la persona que está caminando con Dios, no es el camino del perezoso. Su vida, como resultado de la pereza, está lleno de obstáculos, de impedimentos. Pero esos impedimentos, esos obstáculos, tienen que ver con su pereza. Obviamente no todo obstáculo en la vida cristiana tiene que ver con la pereza. Pero el perezoso se arma obstáculos, se termina armando un camino de espinos por su pereza. Hay cosas que no le van bien, hay cosas que le cuesta, hay trabas que tiene y está asociado a su pereza. Otros versículos medios cómicos. El perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Proverbios 19:24. Empieza algo y no lo termina. Esa es la idea, no termina lo que comienza. Otro pasaje 26:15 dice lo mismo, un poco distinto. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarlo a su boca. Le agota tener que volver a la boca. Es un pasaje cómico, pero comunica la imagen de que el perezoso no termina lo que comienza. Otro proverbio que nos describe este perezoso, que acá en Proverbios 6 se está dirigiendo al perezoso para entender quién es. El perezoso no ara a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Proverbios 20:4. En el Medio Oriente la estación para arar y plantar es el invierno, que es la temporada de lluvia. Sin esfuerzo y planeación anticipada hay pocos resultados. La falta de trabajo produce falta de beneficios. No está dispuesto a trabajar cuando las condiciones son duras. Otro texto también cómico. Dice el perezoso: el león está afuera, seré muerto en la calle. Y otro que dice casi lo mismo, Proverbios 22:13, dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. En el tiempo y en el lugar donde eso está escrito, esto es muy improbable que haya un león en la calle. Y acá la idea es que hace excusas ridículas para no trabajar. ¿Y vos ponés excusas para no hacer lo que Dios te pide? ¿Para no hacer lo que te corresponde hacer? Otro texto que puede traer convicción. Proverbios 26:14, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Subraya la forma constante de relacionarse entre las puertas y las bisagras, y el perezoso y la cama son inseparables. No se separan. Por supuesto que la Biblia también nos habla de la enfermedad, nos habla del descanso, nos habla del momento correcto para descansar, pero también nos habla del peligro de mucho sueño. Un texto más. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Proverbios 26:16. Es decir, que el perezoso es orgulloso. Nos dice algo más, no solamente es una persona que no le gusta trabajar, no le gusta hacer las cosas, no termina lo que empieza, sino que es orgulloso. Se cree más sabio que otros. En su propia opinión, el perezoso es más sabio. Ese es el punto. En su opinión. Depende de su opinión. Así que, ¿quién es el perezoso? Es esta persona que Proverbios describe con estas cualidades. Y a esta persona, que nosotros podemos caer en hacer estas cosas, la Biblia nos dice algunas cosas. Nos dice que debemos aprender de la hormiga. Ve, mira la hormiga, observa sus caminos. Es interesante que el texto bíblico elige un insecto que está en todo el mundo de una manera abundante. Si ahora saldríamos a la calle y buscaríamos una hormiga, encontraríamos enseguida una hormiga. Están en todos lados.
Según el comentario bíblico del Mundo Hispano, se estima, basado en la información disponible, que existen unas 5.000 especies de hormigas y por ende 1 millón de hormigas por cada 5 personas. Así que es fácil ir a la hormiga y aprender y ver cómo trabaja. Así que no hay una falta de hormigas en el planeta. Buscar una hormiga para observarla no es difícil. Según otra fuente, han colonizado casi todas las zonas terrestres del planeta. Los únicos lugares que carecen de hormigas indígenas son la Antártida y algunas islas remotas o inhóspitas. Las hormigas prosperan en la mayor parte de estos ecosistemas y se calcula que pueden formar el 15 al 25% de la biomasa de los animales terrestres. Se estima que hay entre 1.000 billones, según esta fuente, y 10.000 billones de hormigas viviendo sobre la Tierra. Se considera que su éxito en tantos entornos se debe a su organización social y a su capacidad para modificar hábitats, a su aprovechamiento de los recursos y a su capacidad de defensa. Así que la palabra de Dios nos señala algo de la creación de Dios y nos dice: aprendé. Y podemos aprender 3 cosas específicamente de la hormiga según este texto. Primero, que la hormiga toma iniciativa. No necesita que le digan qué hacer. Miren cómo dice el texto. Observa sus caminos y sé sabio. Versículo 7, la cual, sin tener jefe, ni oficial, ni señor, son palabras medianamente sinónimas, no tiene una persona que le esté diciendo continuamente qué hacer, hace su trabajo, prepara en el verano su alimento. Entonces la hormiga toma iniciativa y la Biblia dice: mirá a la hormiga y aprendé. Y una de las cosas que podemos aprender es su iniciativa. Otra cosa que podemos aprender es que la hormiga es disciplinada, trabaja de una manera dura, recoge en la cosecha su sustento. Y número 3, la hormiga se prepara de antemano, planea con anticipación, hace las cosas antes. Prepara en el verano su alimento. Tiene las cosas listas para cuando vienen los tiempos donde no hay alimento. Así que lo que vemos acá son 3 imperativos, 3 mandatos. Ve, observa, sé sabio. En realidad son 2 que tienen que ver con andar y observar sus caminos, número 1, y 2, sé sabio. Y en el libro de Proverbios, que es un libro que nos habla de la sabiduría, nos dice: aprende, adquirir sabiduría de la hormiga. Y en el versículo 9 dice: ¿hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Hasta cuándo seguirás en tu pereza? Es la idea. Y esta pregunta, ¿hasta cuándo?, nos hace recordar la pregunta del predicador en el capítulo 1, donde nos habla la sabiduría, versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh ingenuos, amaréis la ingenuidad? Y lo que vamos a ver continuamente en el libro de Proverbios es que hay 2 caminos: el camino del necio y el camino del sabio. Y acá nos está diciendo que el camino del sabio no es el camino del perezoso. El camino del perezoso es el camino del necio. El camino del sabio es el camino de la persona que está temiendo a Dios. Que los perezosos adquieran sabiduría en observar e imitar la hormiga. Así que necesitamos no solamente observar esta iniciativa, disciplina y preparación, necesitamos imitarla. Debemos imitar esto en nuestra vida. Cuando yo estaba en el seminario tenía un profesor que se llamaba Howard Hendricks, falleció hace poco, impactó miles y miles y miles de pastores alrededor del mundo, misioneros. Y cuando yo me gradué, él mandaba cartas a todos sus alumnos, una carta que llegaba a todos los alumnos. Y una de las cartas que yo no pude ubicar para este sermón hablaba de la disciplina. Y él decía esencialmente que lo que diferencia a los niños de los hombres y las niñas de las mujeres en el mundo espiritual es esta palabra sucia llamada disciplina. Y que la disciplina es hacer lo que tenés que hacer aun cuando no tenés ganas de hacerlo. Y hablaba en esta carta que nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestro tiempo, nuestra vida espiritual requiere continuamente de mantenimiento.
y que la disciplina es esencial para la vida cristiana. Es interesante que cuando buscamos imitar la hormiga en su trabajo, podemos pensar en lo que la Biblia dice del esfuerzo y del trabajo. Ustedes saben que el trabajo existía antes de la caída. El trabajo existía antes de la caída. Antes de que el pecado entrara al mundo, ya existía el trabajo. Lo cual nos dice algo el trabajo, que el trabajo en sí mismo no es malo. Ahora, la caída produjo algo distinto con respecto al trabajo. Produjo ahora la realidad de que el trabajo iba a ser muy difícil. Es parte del efecto de la caída, que iba a ser difícil ganarse el pan como regla general. Pero el trabajo en sí ya existía antes del pecado. El trabajo es algo bueno. Y que en Cristo, en el nuevo nacimiento, en la iglesia se puede redimir lo que trajo la maldición. En el Nuevo Testamento nos habla de que debemos trabajar con todo nuestro corazón. Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Es decir, que la idea de esfuerzo, trabajo, la Biblia lo presenta como algo bueno, si lo estamos haciendo para Dios. Mi vida espiritual requiere iniciativa, disciplina, preparación anticipada. Estas cualidades que están en la hormiga, que se aplican al trabajo que cada uno de nosotros enfrentamos durante la semana, también se aplica a mi vida espiritual. En el Nuevo Testamento nos habla de ejercitarnos para la piedad. Disciplínate para la piedad. Nos habla en Romanos que debemos mortificar el pecado, debemos poner a muerte el pecado que yace en medio nuestro. Hay esfuerzo, hay trabajo. Nos habla de las buenas obras que Él prepara de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Obras. Pablo le dice a Timoteo en el Nuevo Testamento, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. La idea es, Timoteo, esto es trabajo duro. La vida cristiana requiere diligencia. Mi tiempo de leer, estudiar, meditar las Escrituras requiere estas tres cosas de la hormiga: iniciativa, disciplina y una preparación de antemano. Que si yo me acuesto a cualquier hora va a ser difícil que yo me pueda levantar antes de ir al trabajo para abrir las Escrituras. Si yo no planeo un tiempo, aun si no es en la primera hora de la mañana, difícilmente va a suceder ese tiempo tan necesario para mi vida espiritual. Mi vida de oración requiere iniciativa, disciplina, preparación anticipada. El filósofo cristiano, teólogo R.C. Sproul dijo lo siguiente: fallamos en nuestro deber de estudiar la palabra de Dios, no tanto porque es difícil de entender, ni porque es aburrido, pero porque requiere trabajo. Nuestro problema no es falta de inteligencia o falta de pasión. Nuestro problema es que somos perezosos. Escuchar la voz de Dios los domingos también requiere iniciativa, disciplina, preparación anticipada. Que yo traigo mi Biblia. Si me ayuda a recordar más y concentrarme, traigo algo para tomar notas. Que busco de antemano preparar mi corazón para adorar. Mi confesión rápida de pecados en mi vida, pecados contra Dios y contra otros, requiere diligencia. La necesidad de arreglar algo con un hermano o con una hermana. El mensaje de la hormiga es: no demores, hacelo. Tomá la iniciativa. Deja de ser perezoso en esta área. Mi vida familiar requiere estas cualidades de la hormiga: iniciativa, disciplina, preparación anticipada. El tiempo como pareja. De que si yo no planeo un tiempo para desarrollar mi relación con mi cónyuge,
frecuentemente va a ser difícil que eso suceda naturalmente con las ocupaciones de la vida. Necesito planearlo, priorizarlo. Requiere disciplina, planeamiento, iniciativa. El tiempo con mis hijos, el tiempo de calidad con mis hijos. Que el trabajo como papá y mamá, como vamos a ver en la semana que viene, no es simplemente darles una educación y darles la comida, la nutrición adecuada, es entrenarlos hacia algo. Esto requiere diligencia, trabajo, preparación. Mi cuerpo requiere iniciativa, disciplina, preparación anticipada, lo que como, el ejercicio físico. Algunos duermen demasiado, pero quizás otros no duermen lo suficiente. Y también es una disciplina saber que mi cuerpo necesita una cantidad de horas para dormir. Y el mensaje que tenemos acá en esta parte de Proverbios es: no seas perezoso, sé diligente, ya que la pereza lleva a la ruina. Entonces, primer punto, adquirir sabiduría observando e imitando la iniciativa, la disciplina y la preparación anticipada de la hormiga. Y segundo punto, solo se requiere un poco de pereza para conducirlo a uno a una pobreza repentina e inesperada. Solo se requiere un poco de pereza para conducirlo a uno a una pobreza repentina e inesperada. Noten cómo sigue el pasaje en el versículo 10. Un poco de dormir, no dice un montón, mucho. Un poquito, un poco de dormir. Un poco de dormitar. Una versión paráfrasis dice una pequeña siesta. La Biblia no está hablando en contra de las siestas. Todo depende el por qué uno está haciendo lo que está haciendo. Hay momentos para descansar. La Biblia dice también que Dios concede sueño a los que ama. El sueño es algo bueno en sí. El tema es el exceso. Un poco de cruzar las manos para descansar. Un poquito. Se repite 3 veces. Y esta misma frase se repite en otro proverbio. Si querés mirar conmigo, Proverbios 24, hacia adelante, tenemos esta misma frase que se va a repetir y tenemos una ilustración de esta imagen de cómo un poquito de pereza me puede llevar a la pobreza emocional, física, espiritual. Proverbios 24:30. Es un sabio que describe su experiencia. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Entre paréntesis, en la poesía hebrea, en los proverbios hebreos, frecuentemente está esta idea de paralelismo. La idea de que una idea es paralela a la previa, ya sea por contraste o similitud. Y en este caso es similitud. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña, está describiendo lo mismo con otras palabras, del hombre falto de entendimiento. Es decir, el perezoso es una persona falto de entendimiento. Y aquí por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Entonces él observa un campo descuidado, ortigas, espinos, la cerca está toda rota, toda destruida, y va a sacar una conclusión. Versículo 32. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Este sabio dice, yo voy a aprender del perezoso. Y acá está la frase, la que acabamos de ver. Un poco de sueño. Esta versión dice, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Nuevamente poco, poco, poco. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Así como el perezoso debe ir a la hormiga y aprender, nosotros como este sabio podemos ir al perezoso y aprender. Noten que la pobreza llega de una manera repentina e inesperada. Volviendo al pasaje nuestro, el capítulo 6, versículo 11 dice casi exactamente lo mismo.
que el resultado de esto, que es poco, vendrá como vagabundo tu pobreza. La idea puede ser una de dos cosas, que vos vas a terminar como un vagabundo, o que un vagabundo te asalta justamente y te llega la pobreza. Cualquiera de las dos opciones es viable. Y segundo, el paralelismo nuevamente, algo similar, con otras palabras, la necesidad, que es otra manera de decir pobreza, como un hombre armado. La idea también es de un militar armado. De cualquier manera, la consecuencia es algo rápido, algo inesperado, que resulta en la pobreza. Así que todo lo que está en esta última parte se aplica directamente a la pobreza física. No siempre es el caso que alguien es muy pobre por pereza. Hay países con desempleo alto, hay gobiernos injustos, hay gente que se llena de plata sin trabajar de una manera dura, pero los proverbios son descripciones de lo que generalmente es verdad, que hay una correlación entre la pereza y la pobreza. Proverbios 22, 29 dice lo siguiente: ¿has visto un hombre diestro en su trabajo? Estará delante de los reyes, no estará delante de hombres sin importancia. También vemos en Proverbios una correlación entre la diligencia y el progreso. Un electricista que trabaja bien con diligencia normalmente va a progresar. Se va a correr la voz que este electricista trabaja bien, trabaja diligente y va a tener más trabajo. El que sigue estudiando con diligencia para poder tener un mejor título puede tener acceso a un mejor trabajo. Normalmente eso es verdad. Caro se juntaba con una mamá de un chico que yo conocía, de una iglesia que estábamos ayudando en La Plata en un tiempo atrás, y ella tenía una historia impactante. Tenía un esposo que la golpeaba, varios hijos, no tenía sus estudios secundarios, y en medio de todo eso tenía un trabajo y se esforzaba, no tenía plata para viajar, iba en bicicleta a todos lados, se esforzó para terminar su título secundario, una mujer cristiana. Después siguió trabajando, siguió estudiando y terminó su título universitario. Ahora trabaja en neonatología y en medio de todas esas circunstancias Dios honró su diligencia. El hijo, que también está en vino una situación difícil, hoy está estudiando ingeniería, a la vez se matriculó como electricista. La idea es que hay una relación entre la diligencia y el progreso. Con esto no estamos diciendo que todos son llamados a estudiar una cierta cantidad, pero sí vemos en la Biblia esta correlación. Un proverbio dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma del diligente será prosperada. Es un principio general de proverbios. Hay una correlación. Pero no solamente se aplica esto a la pobreza física, esta idea de que la pereza me puede llevar a la pobreza física. Hay una aplicación del principio de que la pereza conduce a la ruina en la vida espiritual. William Wilberforce, el inglés que pudo abolir la esclavitud, se deshizo de la esclavitud después de décadas de luchar en Inglaterra, en la política. Cuando él se convirtió, estaba dudando si continuar en la política o si entregarse al ministerio, si estudiar para ser pastor. Y varios lo aconsejaron que si Dios lo estaba llamando, si él sentía claridad de parte de Dios, que él podía tener un impacto en el mundo de la política. Y fue así. Era un hombre de Dios que aplicó los principios de la Escritura en el mundo de la política. Y después de décadas pudo lograr que no hubiera más esclavitud en Inglaterra. Y él dijo lo siguiente frente a este desafío de tanto trabajo. Dijo: yo debo asegurar más tiempo para devociones privadas. He estado viviendo demasiado en público. Acortar las devociones, lectura bíblica, meditación y oración, dejan hambriento al alma. Se vuelve delgado y débil. He estado trabajando hasta demasiado tarde. Se dio cuenta de que si él iba a tener un impacto necesitaba cuidar su vida espiritual.
y por nuestra negligencia, por falta de priorizar o pereza en el ámbito espiritual, podemos estar conduciendo nuestra alma hacia la pobreza. La realidad es que el texto nos pinta algo muy progresivo, sutil y lento. Un poco de negligencia en mi vida espiritual hoy me lleva a la pobreza espiritual mañana. Mi descuido en mi administración de mi economía, de no ahorrar, de endeudarme innecesariamente, de no dar de lo que Dios pide que yo dé. Ese descuido es un camino progresivo y sutil hacia la ruina. Mi descuido en la falta de confesión regular de mis pecados. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando yo dejo pasar tiempo y no confieso rápidamente mi pecado cuando Dios me da luz delante de Él, entro en un hábito que estoy conduciendo mi vida espiritual hacia la pobreza. Debe ser como cortar el pasto, tengo que mantenerlo cortito siempre, para que no crezcan los yuyos. En la falta de comunión verdadero con otros, mi descuido en acercarme, en abrirme con otros. Progresivamente, si yo vivo en mi mundo aislado, nadie sabe lo que está pasando en mi vida. Esa pereza de estar dispuesto a contar lo que me está pasando, me va a conducir hacia la pobreza espiritual. Mi falta de oración, mi falta de diligencia en mi vida de oración. Un descuido hoy, un poquito de descuido mañana, eventualmente casi no voy a tener una vida de oración. Y me va a conducir a un camino que lleva a la pobreza espiritual. Así que el mensaje de esta sección de Proverbios es esta: no seas perezoso, no seamos perezosos. Sé diligente, ya que la pereza lleva a la ruina. Pero como creyentes del Nuevo Testamento, tenemos una motivación adicional para no ser perezosos: la obra de Cristo en la cruz. Este mensaje será incompleto si no lo terminamos con el Evangelio. Es todo lo que Proverbios tiene para decirnos. Pero nosotros tenemos toda la Biblia, estamos en el tiempo en que conocemos el Nuevo Testamento y tenemos el conocimiento del Evangelio. La obra de Cristo en la cruz, la obra más grande, el trabajo más difícil, ya la hizo Él. Ir a la muerte más cruel, muriendo de una manera injusta, entregado por su propio país, traicionado por uno de sus discípulos, y después en la cruz recibiendo la misma ira de Dios, para recibir el castigo que nosotros nos merecíamos, es el trabajo más duro y Él ya lo hizo. Efesios nos dice que fuimos salvos por gracia, mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. No somos salvos por obras, pero 2 versículos más tarde, cuando Efesios nos habla de esta salvación que viene por gracia, el favor inmerecido de Dios, nos dice que somos salvos para obras. Hay unas obras que Dios creó para que nosotros anduviéramos en ellas de antemano. No seamos perezosos. Miremos la hormiga, pero miremos también a Cristo y al Evangelio. Y seamos diligentes, porque ella lo hizo todo. Oramos. Señor, ninguno de nosotros podemos salir hoy de acá, incluido el pastor, sintiendo, yo ya estoy haciendo todo eso, no hay nada nuevo ahí para mí. Cada uno de nosotros vemos pereza seguramente en áreas de nuestra vida, áreas donde hemos fallado en la diligencia. Y si hemos de priorizar algo, ha de ser la vida espiritual por encima de todas las cosas, como el pasaje que vimos hace unos domingos, sobre todas las cosas guardadas, o con toda diligencia, guarda el corazón. Debemos
por encima de todo, aplicar este principio de pereza que se aplica inmediatamente al trabajo, pero también, Señor, podemos aplicarlo a nuestra vida espiritual. Ayúdanos a no ser perezosos, a mirar el ejemplo de la hormiga, pero por encima podemos mirar en la plenitud de las Escrituras a Cristo y al Evangelio, y ser diligente, disciplinado, porque vos ya hiciste todo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.